Qué gusto me da saludarles nuevamente en este programa de frente, un programa de análisis y debate, en donde justamente le doy la bienvenida a Andrés Villarreal. Él se encuentra en Culiacán. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué dice Culiacán? ¿Qué tal, Magda? Pues te saludo desde acá del norte de México y un abrazo como siempre. Muchísimas gracias. Igualmente va el abrazo de regreso y hoy vamos a platicar acerca de 5 temas fundamentales que forman parte de la palestra nacional. Iniciaremos hablando de 2 columnas que fueron publicadas a lo largo de la semana y para un tercer punto trataremos una realidad lacerante, los feminicidios y esta serie de protestas que se han presentado durante los últimos días. En un cuarto punto hablaremos del Estado de Derecho y la pregunta es si verdaderamente existe en nuestro país o si se ha ido deteriorando. Finalizaremos hablando de la caja de Pandora, el caso de Lozoya. ¿Caerán ya más peces grandes? ¿Verdaderamente veremos justicia y no impunidad en el país? Son los temas que abordaremos hoy y si me lo permites, Andrés, te recuerdo que tenemos solamente 3 minutos para fijar una postura ante cada uno de estos temas. Iniciamos con La ocasión hace al ladrón, esta columna escrita por María Amparo Casar en Excelsior, en donde pues retoma el asunto del pase de charola por parte del presidente hacia los empresarios, en donde les pedía una bondadosa cooperación pues para aquello de la compra de cachitos del avión presidencial. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, llama la atención esta columna de María Amparo Casar porque ella es la presidenta, la directora de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y como tú sabes, una de sus vertientes de Mexicanos contra la Corrupción es interponer recursos legales ante una situación que ellos piensen que es ilegal. Y ella habla de que el presidente pudiese haber incurrido en una serie de delitos o podrían encuadrarse sus acciones en una serie de delitos que ella misma los enumera, como por ejemplo el abuso del ejercicio en sus funciones, incluso habla de peculado. Y insisto porque si ella es presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, pues podría entonces participar en una denuncia justamente en estas acciones que hizo, en esta actitud del presidente sobre el avión presidencial y llamar a los empresarios para pasarle charola, como tú bien lo señalas. Pero yo me quedo con la última parte de la columna donde se hace una pregunta a María Amparo Casar, que si no sería más acorde, dice ella, con la filosofía empresarial, haber dicho que no estaban dispuestos a jugar a la lotería. Y eso lo hemos venido señalando en varias ocasiones desde que se abrió todo este debate con respecto al avión presidencial, su rifa y el llamado a los empresarios para que compraran estos cachitos, que en realidad pues no es otra cosa más que un donativo, y hay quien lo ha llamado incluso una extorsión. Y yo también me pregunto, ¿por qué los empresarios no rechazaron esa invitación? ¿Por qué los empresarios dijeron que esa conducta era anómala por parte del presidente o incluso irregular? Hay varios puntos que llaman la atención, Andrés, y déjame primero retomar uno particularmente. Tú dices que puede ser una contradicción para el sector empresarial y que podrían haber dicho no, así tal cual como lo dice María Amparo Casar. Te la pongo también del otro lado. ¿No crees que es contradictorio para la filosofía o toda esta serie de argumentos que ha dado Andrés Manuel López Obrador como parte de la filosofía de la 4T, este combate y lucha contra la corrupción? Pues tú finalmente lo estás diciendo, ¿no? Es como una forma de extorsionar al empresario. Entonces, ahorita te pasó la charola, pero muy probablemente mañana, yo no estoy diciendo que esté extorsionando al empresariado. Yo no dije eso. Yo dije que hay quienes han argumentado finalmente eso. Lo que menciona María Amparo Casar. Finalmente lo que se menciona en esta columna, pero entonces el tema es, si en este momento eso es lo que están haciendo con los empresarios, el día de mañana también se puede prestar a un acto de corrupción, ¿no? No, yo creo que la gran mayoría de las opiniones van en el sentido que tú lo estás poniendo. Yo creo que una labor importante del periodista es voltear la visión, cambiar el enfoque, y me parece que el principal enfoque debiese ser con los asistentes a esta cena, con los asistentes a la reunión. Si ellos piensan que hay una irregularidad, era tan simple como no haber ido, como no haber asistido, como no haber marcado la cruz en los cachitos de lotería. Era más simple, pero ahora está abierto todo un debate que está enfocado hacia el otro lado, creo yo. A mí me parece que en el asunto de la corrupción hay 2 partes responsables y tanto los empresarios tendrían responsabilidad por haber acudido y por no haberse negado, tanto como el presidente por haberles hecho este ofrecimiento. Me parece que sí se presta más situaciones, sobre todo cuando es bien sabido que no nada más el gobierno federal, sino los estatales e incluso los municipales tienden a realizar extorsión directamente con los empresarios para que estos puedan operar. Eso nos lleva a la siguiente columna, el otro tema que vamos a abordar hoy. La crisis en salud se va a poner peor estas semanas.
Eso es lo que dice Carlos Loret de Mola en El Universal. Y dice que, bueno, que la intención del presidente es buenísima al intentar frenar la corrupción en la compra de medicinas, tratándose sobre todo de aquellos contratos de Peña Nieto. Pero ¿qué tan favorable puede ser este sistema de compras consolidadas? Pues es todo un gran brete el asunto de los medicamentos en este país. Yo no sé si esta semana se va a empeorar. Yo creo que ya ha estado empeorado durante todo el año 2020. No se pudo solucionar en el año 2019, no el tema de la corrupción. Eso no lo sé, pero lo que sí sé es que, de acuerdo a todos los reportes, la gran mayoría de los hospitales del sector público carecen de la totalidad de los medicamentos. Algunos estados lograron surtirse entre un 80 y un 85%, ese es más o menos el promedio en todo el país, justamente por este tema de las compras consolidadas y el calendario que se utilizó el año pasado para la compra y que se vino arrastrando también este año, que en el mejor de los casos está diciendo que será hasta el mes de marzo cuando se puedan tener los medicamentos. Pero hay que recordar, Magda, que hay enfermedades que no esperan. Hay millares de personas en los hospitales en este momento que tienen que comprar sus medicamentos y que seguramente estarán en graves problemas económicos si se sigue alargando toda esta situación, que ya no es solo la entrega de los medicamentos o el surtir los medicamentos, sino también, por supuesto, todo lo que tiene que ver alrededor de INSABI, los gobernadores peleados con el gobierno federal con respecto a si firmaban o no el convenio. Es decir, todo este retraso no hace otra cosa más que poner en peligro la salud de millones de mexicanos. ¿Sabes qué? Que realmente caemos otra vez en el asunto de la centralización del sector salud. Y bueno, algo que menciona Carlos Loret en esta columna es que nuevamente se carece de técnica y de profesionalismo. Evidentemente esto termina estrellándonos contra la realidad y la realidad es justamente eso, la falta de medicamentos. Fíjate que recientemente platicando con el secretario de Salud aquí en el Estado de México nos comentaba cómo era este proceso de adhesión al INSABI. Pues prácticamente le están entregando todo el sistema a salud porque, ojo, no nada más es la operación de los hospitales en sí mismo y del recurso, sino todo el sistema de manera general, como si se pretendiera ya desaparecer las secretarías de salud a nivel estatal y finalmente solamente van a terminar quedando como delegaciones del INSABI. Y eso requiere de una operación distinta, en donde evidentemente el Estado ya no va a tener el manejo del recurso y por lo tanto tampoco va a poder generar esos guardaditos que luego llegaban a tener para la falta de medicamentos, sino ahora evidentemente todo esto recae en el gobierno federal y es lo que nos puede estar generando este tipo de problemas. Pues yo lo que he venido diciendo es que lo que más les preocupa a los gobernadores es justamente no tener el dinero. No creo que les preocupe mucho tener o no mejorías en el sistema de salud. Lo que primero que todo les preocupa es justamente no contar con el recurso como sí podían hacerlo a través de un organismo público descentralizado con el Seguro Popular. Esa es la regla principal que cambia con el INSABI, al conformar el INSABI. Y más en un lugar como el Estado de México, que es de los que más tiene recursos justamente en el área de salud. Y que más dinero tenía también por la cantidad de habitantes, ¿no? Hay varios temas que finalmente generan una serie de dudas al respecto alrededor del INSABI, de la compra de medicamentos que esperemos por el bien de todos que se resuelvan muy pronto. Insisto, la carencia de reglas de operación es lo que pueden generar problemas a largo plazo y sí, los medicamentos no creo que nos duren mucho con este proceso. Hablemos de la indignación, los feminicidios que, híjole, hay particularmente dos casos, Andrés, tú los conoces muy bien, este caso de Ingrid, en donde fotografías total y absolutamente denigrantes fueron publicadas referentes a su muerte, a la forma en la que fue encontrada y que fueron publicadas en distintos medios de comunicación totalmente carentes de ética. Por el otro lado también está el caso de la pequeña Fátima. Estos dos casos particularmente llevaron a una serie de movilizaciones que plasman el hartazgo social. ¿Cuál ha sido la respuesta por parte de las autoridades, por parte de Andrés Manuel López Obrador? ¿Lo vislumbras cercano, lo vislumbras lejano? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que estos últimos días, esta situación reciente con respecto a los dos casos que mencionas, pero que no son los únicos y uno empieza a hacer un recuento hemerográfico de lo que ha venido ocurriendo en este país en los últimos 15 o 20 años con respecto a la violencia homicida, se va a dar cuenta que Fátima, Ingrid, y podemos empezar a nombrar casos con todo el abecedario, desgraciadamente, porque la situación está a tal punto compleja que cada vez
pareciera que esto es un laberinto en el cual no se puede salir. A mí me parece que en el tema de la violencia homicida esto es como una cabeza de hidra que, se le corta una cabeza y luego le salen 2 o 3. El tema particular, no de los feminicidios, yo diría de los infanticidios, que eso es, a final de cuentas, el caso de Fátima, aunque hoy día el concepto y la palabra de feminicidios es la que esté más de moda, pero creo que hemos olvidado los casos impresionantes de infanticidios que han ocurrido en este país y que también se han estado duplicando. Por ejemplo, Save the Children menciona que en el periodo del Vicente Fox entre el 2001 y el 2006 habían sido asesinados en este país 871 niños. Para el sexenio siguiente, con Felipe Calderón, eran más de 1,700. Se duplicó la cantidad. Es decir, si en un país como el nuestro la violencia homicida se incrementa, no se mata solamente a hombres, va arrastrando a mujeres, obviamente, a niños, ancianos. Esta cabeza de hidra a la que yo estoy mencionando abarca a todos. Entonces, la violencia no es una sola, son muchísimas violencias, y esta que se ha hablado los últimos días, la que va contra niños, niñas, el caso de Fátima y muchísimos otros más. De acuerdo al último dato, 2.8 niños en promedio son asesinados en este país, también de acuerdo a los datos de Save the Children. Eso nos habla, por supuesto, que hay Fátimas todos los días, Magda. Es decir, este caso, por supuesto, es abrumador, pero los hay todos los días. Estamos hablando de un asunto de violencia generalizada. Si bien es cierto, aún se desconocen cuáles fueron las razones que pudieron haber llevado a los homicidas de Fátima a cometer estos delitos, pues el verdadero tema es que muchos de los infanticidios que se cometen en el país, pues también son perpetrados por alguien cercano, por algún familiar, y eso finalmente pone en jaque también a la sociedad mexicana, porque nos habla de una cuestión de estructura social y de esa ruptura que se ha presentado en los últimos años. Nada más déjame hacer una acotación. En 1993 fue justo cuando el reflector se empezó a centrar en el tema de los homicidios de mujeres con los casos de Ciudad Juárez. Y respecto a la pregunta que te hacía, que terminamos desviándonos un poco por el contexto que finalmente lo implicaba, a mí me parece que no ha habido una expresión de empatía directamente por parte del presidente hacia las víctimas. Seguimos sin ver soluciones y queda claro, el asunto no es nada más de este sexenio, viene de mucho tiempo atrás. Estado de Derecho. Podemos pasar de un tema a otro sin ningún problema, Andrés. El Estado de Derecho, sin derecho, la ilegalidad, la corrupción, la falta de acceso a la justicia, son cosas que han ido abonando a que la situación se deteriore en nuestro país. ¿Qué podemos decir del Estado de Derecho en México? Pues muchísimo podríamos decir. Yo no sé, yo no puedo afirmar lo que estás diciendo de que hay un deterioro en el Estado de Derecho. Los datos y los índices que actualmente se están mostrando están elaborados con los años inmediatos anteriores, no con el inicio de este gobierno, pero aún así 2019. Me parece que otra vez no es un asunto, como lo mencionabas anteriormente, de enfocarlo otra vez con la empatía de López Obrador o no. Hay que cortar de tajo en que todo se quiere enfocar al presidente. El país debe evolucionar a una institución, no a un nombre, no al presidente, no a Enrique Peña, no a Andrés Manuel López Obrador, no a Felipe Calderón, a la institución presidencial, al Poder Ejecutivo en particular, al gobierno en general, que abarca a todos los poderes, al Estado, porque aquí el problema de Estado de Derecho es un problema de instituciones, es un problema estructural. Es una situación que venimos enfrentando en este país, no de ahora, por lo menos todo el siglo XX, después de la Revolución, el país no supo cómo construir las generaciones de mediados del siglo XX no supieron cómo construir un verdadero Estado de Derecho, y muchos de nosotros lo hemos venido permitiendo. Este tema, como tú bien dices, conecta ahora con todos los demás que estamos hablando. Si hay una situación ahora, Andrés, que incumple el Estado de Derecho, déjame terminar nada más la idea. Si hay una situación que incumple el Estado de Derecho en la venta de los boletos, en esta obligación que le hace a los empresarios para vender los boletos, pues no los compren. Y así cumplimos con el Estado de Derecho. Concluyo. A ver, estamos viendo realmente un avance en materia de Estado de Derecho en nuestro país. A ver, no nada más estamos hablando de un asunto de boletos o no. Podríamos estar hablando, ¿recuerdas aquella toma de las vías del tren por parte de normalistas, o incluso la toma de casetas, el secuestro de autobuses? Podríamos hablar de muchos ejemplos que también nos hacen ver cómo podría estar la situación en este momento, no en sexenios pasados, el Estado de Derecho, ¿no? Que al final del día, con esa última medición, que sí es acerca del 2018-2019, pues estamos
estamos hablando de que México está reprobado. Sí, claro, y es Entonces, que a mí no me sorprenden esos resultados. Si vemos la metodología que utilizan esta organización, y casi todas son metodologías muy parecidas para llegar a este índice, y empieza a revisarse estadísticas, datos, resultados del Poder Judicial, resultados de las Fiscalías Generales, así se conforma ese índice. No me sorprende el resultado, por supuesto. El INCO lo ha venido diciendo desde hace mucho tiempo, cómo ha sido el comportamiento en los gobiernos locales, en los gobiernos estatales, pues, con respecto al Estado de Derecho, y en el gobierno federal también. Entonces, no me sorprende, y sin embargo, yo no puedo, yo no sé si se ha mejorado o empeorado. Me parece muy simple decirlo, si ha mejorado o empeorado. Me parece que estamos muy mal, y que me preocupa mucho tener que concluir que no hay Estado de Derecho en México. Y si no hay Estado de Derecho, es que está muy mal. Fíjate que Alejandro Ope decía en una columna que escribió que el Estado de Derecho en México es algo así como la vida extraterrestre. Sabemos que existe, pero al final nadie lo ha visto. Y bueno, pues me parece que es una conclusión bastante metafórica, pero que creo que va muy ad hoc con lo que estamos viviendo. Hablemos de la caja de Pandora. Emilio Lozoya, este nuevo pez gordo que prácticamente ya cae, ahora sí, en lo que va de esta administración del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué señales da su detención? ¿Quién sabe si sea el pez gordo, Magda? Tal vez hay un pez gordo por ahí rondando todavía. Tal vez Emilio Lozoya no fue siempre más que una rémora de esa gran ballena que es la corrupción en este país, tal vez. Pero lo que sí es cierto es que un hombre como Emilio Lozoya, que representa todo esto que poco a poco hemos venido sabiendo que ocurre en México, y que, mejor dicho, hemos venido comprobando, porque quizás lo sabíamos, pero saber algo no es suficiente. Lo más importante siempre será la comprobación, los datos más precisos, y en el caso de Emilio Lozoya es lamentable que un hombre que se presentó tan brillante del sistema y tan cercano a Enrique Peña Nieto, un hombre que tenía todas las cartas credenciales, un jovencito que estudió 2 carreras universitarias al mismo tiempo, que tenía posgrados en el extranjero, y que resulta toda una ficha, una rémora más de la corrupción en México, pero que, insisto, tal vez no sea el pez gordo. Tal vez el pez gordo sea alguien más. ¿Qué va a suceder? ¿Nos encontramos? No lo sé, porque no tengo una bola de cristal, pero sí sería importante que la corrupción en México deje de tratarse como temas aislados. La corrupción en México es todo un sistema en el cual participamos muchísimas personas, no únicamente Emilio Lozoya, no únicamente el gobierno priista de Enrique Peña Nieto. No. Hay una participación impresionante de personajes, de fortunas, de poder, y así como se ha venido tratando en las investigaciones, no es suficiente. Déjame preguntarte lo siguiente, porque en 14 meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador, pues por lo menos 4 personajes importantes han caído, ¿no? Está Rosario Robles con el asunto de la estafa maestra, está Juan Collado también, tenemos a Genaro García Luna, ahora a Emilio Lozoya. ¿Estamos ante un punto de quiebre ya de esta impunidad? ¿Está funcionando la estrategia de combate a la corrupción de Andrés Manuel López Obrador? O entonces, ¿qué lectura le podemos dar a esto? No creo que sea un punto de quiebre, son casos de mucha resonancia. Un punto de quiebre impresionante sería echar a andar este Sistema Nacional Anticorrupción, que lo que ha demostrado en este corto tiempo en todos los estados y también a nivel federal es que es un sistema que tiene engranes que funcionan por sí solos, y para que un engrane funcione tienen que integrarse estos, y si no es así no se va a mover nada. Los casos son muy llamativos, son escandalosísimos, además de casos de corrupción. Juan Collado, ni se diga, es el gran abogado de la clase política de este país. Emilio Lozoya representa muchísimas cosas, pero insisto, no creo que sea ese punto de quiebre. Ojalá, quisiera confiar en eso, Magda. Pues ojalá que no se quede nada más. Ya no creo que sea solo un quinazo sexenal, no estos quinazos que anteriormente se daban para legitimar al presidente. Yo dudo mucho que se quede solamente en eso. Parece que van por buen camino. El tema es que ahora pues se deben de ver castigos ejemplares, procesos que verdaderamente dignifiquen, y más aún que desaten una serie de órdenes de aprehensión y demás investigaciones que den con los verdaderos responsables de haber saqueado las arcas públicas de este país. Muchísimas gracias, Andrés. Pues entonces se quedaría sin nadie. Gracias a ti. No, bueno, hombre, Andrés, hoy andas un poco pesimista. Vamos a verle el lado utópico a todo esto, por favor.
Gracias, Andrés. Gracias por tu participación hoy, pero sobre todo, gracias a usted, como siempre, por el favor de su presencia. Yo soy Magda Bastida. Nos vemos en la próxima.